Vamos a cantar en este momento, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
grandes criaturas, porque eres bueno y por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, que no me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Pueden sentarse. Vamos a buscar el rostro del Señor una vez más en oración. Santísimo Dios, Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, para buscar tu palabra, para escuchar tu voz, Señor, hablando a través de la predicación, a través de la enseñanza. Ayúdanos, Señor, a poder recibir este mensaje con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto, Señor. Padre, que sea como un terreno fértil donde tu semilla pueda caer y pueda quedar depositada, Señor, para que a su tiempo pueda dar fruto. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a no ser oidores olvidadizos, sino a ser discípulos fieles que ponen por obra, Señor, lo que aprendemos en esta mañana. Guíanos, Espíritu Santo, hacia toda verdad y hacia toda justicia. Guárdanos, Señor, de nosotros mismos, de los deseos de nuestra carne, de los entretenimientos del mundo y de las maquinaciones de Satanás. Quita de nosotros toda distracción y permítenos, Señor, estar abiertos y conscientes a lo que tú demandas de nosotros, Señor, y a lo que tú quieres hablar en este día. Glorifícate, Señor, en medio de tu palabra, en medio de tu pueblo, para que, Señor, los que invocamos tu nombre, podamos continuar haciéndolo siempre, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hemos dedicado todo este mes de enero a estudiar la serie acerca de los fundamentos de nuestra fe. Usted recordará, si ha estado siguiendo esta serie, que hace 2 domingos hablamos acerca de la teología pactual como un distintivo de nuestra doctrina. Y en el margen de la teología pactual, estudiamos también que la Biblia nos muestra que Dios ha tratado con la humanidad a través de 3 pactos diferentes. Y 3 pactos solamente. En primer lugar, hablamos acerca del pacto de redención. Un pacto que fue establecido desde la eternidad, en donde se llevó a cabo una transacción intratrinitaria, es decir, entre las 3 personas de la Trinidad, en la que se determina que Cristo vendría a la tierra a morir para salvar a los pecadores. Vimos evidencia bíblica
que soportan este pacto, que nos hablan a nosotros acerca de este pacto. Luego tenemos el pacto de obras, un pacto establecido con Adán, con el primer hombre, como representante federal de toda la humanidad, como cabeza de la humanidad. Dios viene y hace un pacto con Adán en el huerto. Y en este pacto, Dios establece que la manera en la que el hombre sería justificado delante de Dios era a través de la obediencia perfecta, la cual Adán falló en cumplir. Todos nosotros, y finalmente, vimos el pacto de gracia. El tercer y último pacto es el pacto de gracia, o lo que nosotros conocemos comúnmente como el nuevo pacto. El pacto de gracia no es nada más que la puesta en marcha de aquel plan de redención trazado en la eternidad, en el que Dios aseguró que vendría Él mismo a través del Hijo para cumplir con la ley, demostrando la obediencia perfecta que Adán falló en cumplir. Y al obedecer perfectamente a la ley que Él había trazado para lograr esa santidad y esa justificación delante de Él, adquirió para nosotros la justicia, muriendo en nuestro lugar y llevando sobre Él nuestro pecado. Cristo Jesús fue el cumplimiento de ese pacto de redención que Dios trató, que Dios estableció desde la eternidad. Ahora, todos los otros pactos que nosotros vemos en la Biblia, que nosotros vamos a encontrar, el pacto con Noé, el pacto con David, con Moisés, el pacto con diferentes personajes, son una revelación progresiva del mismo pacto de gracia. No son diferentes pactos, no son pactos colaterales, no es un paréntesis que Dios hace para hacer un pacto con este, un pacto con el otro, un pacto aquí, un pacto allá. Es un mismo pacto que se establece desde Génesis 3:15 en su forma más elemental, en forma de semilla. Vemos que ese pacto se manifiesta primeramente en Génesis 3:15, cuando Dios le promete una simiente a la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa es la primera vez que aparece para nosotros el pacto de gracia. Posteriormente, Dios va a incorporar a ese pacto a Abraham, y de Abraham escoge a Moisés y revela nuevamente a través de Abraham y a través de Moisés que en Abraham, por ejemplo, que su simiente en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Luego Moisés escoge a Israel. En Israel escoge a David, y de la casa de David sale el Mesías, del linaje de David sale el Mesías. Y lo que vamos a ver nosotros en estas narrativas una y otra vez reiteradamente, que todo era parte de una misma línea de sucesión, en la que estaba desenvolviéndose la grandiosa historia de nuestro plan de redención. En una sola historia, en un solo pueblo, su Israel y su iglesia. Dios estaba presentando a la humanidad la manera en cómo Él iba a llevar a cabo su plan de redención de una manera progresiva, en Abraham, en Moisés, en David, hasta llegar al Mesías. Ahora, cuando nosotros pensamos en la palabra pacto, me temo que la definición actual de la palabra pacto está terriblemente viciada por una mala interpretación que le dan muchos neopentecostales a esta palabra. Hablamos de pacto y vienen inmediatamente a nosotros un montón de connotaciones negativas. Y esto debido a que muchos de ellos carecen de la falta de estudio, tienen una mala aplicación de las reglas de interpretación, o por simple capricho de llevar sus pensamientos al texto en lugar de extraer lo que el texto dice o sujetarse a lo que el texto nos está diciendo que es un pacto. Para muchos cristianos hoy en día, un pacto es como una transacción espiritual vinculante e inquebrantable entre ellos y Dios. Y hay hasta canciones, ¿verdad? Dios de pactos y un montón de cosas que expresan una definición errada de lo que es un pacto. Porque para ellos, el hacer un pacto con Dios involucra una especie de chantaje o extorsión hacia Dios. Escúcheme bien.
involucra una especie de chantaje y extorsión hacia Dios. Porque consiste en que si le pedimos a Dios un deseo y le decimos que le vamos a entregar algo a cambio, Dios está obligado entonces a cumplir con lo que nosotros le pedimos, porque hicimos un pacto, porque hay un pacto de por medio. Dios, yo te entregué esto a ti, entonces tú tienes que cumplir porque tú eres un Dios de pacto y tú eres un Dios que tiene palabra. Y hasta citamos la Biblia, ¿verdad? Hasta citan la Biblia y dicen, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, irremediablemente tiene que cumplir con ese pacto, porque ya pactamos algo. Y aunque ese deseo que usted le está pidiendo a Dios contradiga su voluntad para su vida, la voluntad soberana de Dios y los planes que Él tiene para su vida, pero usted quiere que le cumpla, porque eso es lo que quiere. Porque ya le ofreció algo y porque ya está pactado así de esa manera, ¿verdad? Entonces, es una terrible contradicción. Luego, en nuestra mente, Dios debe reacomodar todo su plan redentivo a nuestros antojos y nuestros caprichos. Y tal definición de un pacto, hermanos, solo nos muestra la baja estima que nosotros tenemos por la soberanía de Dios. Porque si nosotros pensamos que Dios tiene que cumplir nuestros caprichos y nuestros deseos, entonces nosotros nos estamos poniendo como soberanos y no Dios. Estamos poniendo nuestros propios intereses y nuestros propios caprichos por encima de lo que Dios ha establecido para nuestra vida. Y lo llevamos a una extensión arriesgada y radical, queriendo hacer un pacto con Dios, ofreciéndole tal o cual cosa para que Dios lo cumpla. Entonces esa definición de pacto está terriblemente errada. Porque cuando estudiamos nosotros en la Biblia la naturaleza de los pactos y su definición, nos damos cuenta que un pacto es algo completamente diferente a lo que piensa la cultura popular evangélica. En primer lugar, un pacto se define no como una transacción a conveniencia de una de las partes. Si nosotros pensamos que entrar en un pacto con Dios es que Dios conceda mis peticiones a cambio de que yo le entregue algo, ¿qué es lo que está ganando Dios? Y el único que está ganando es uno, porque a uno es que le van a conceder las peticiones. Y un pacto no es eso, no es solamente que una parte sale favorecida, sino que un pacto se define como una alianza o un acuerdo recíproco, un acuerdo mutuo y vinculante, generalmente entre dos partes. Y los pactos en la Biblia se dan de dos maneras. El primer tipo de pacto que existe es el pacto entre dos personas de igual estado, como cuando vemos que dos reyes se juntan para llevar a cabo un plan. Los reyes de Judá e Israel hicieron alianzas con otros reyes para poder derrotar a enemigos en común. Entonces este tipo de pacto entre dos iguales se da muchas veces cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Israel. Un pacto entre dos iguales. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios en el contexto de un pacto, no podemos ir a Dios como iguales. Los pactos que se dan con Dios no es un pacto entre iguales. Es un pacto entre Dios y nosotros. Entonces ese tipo de pacto es un pacto entre un superior y un inferior. En la historia bíblica también se da este tipo de pactos cuando los reyes hacían pactos con sus vasallos, con las personas a las que conquistaban. Este es el caso de los pactos entonces en los que nosotros entramos en una relación pactual con Dios. Pero debemos recordar, hermanos, que Él es el Rey soberano sobre su creación y nosotros sus criaturas. Nosotros sus criaturas. Nosotros somos sus siervos, sus vasallos, y Él es el Rey soberano sobre todas las cosas. Así que cuando entramos a una relación pactual con Dios, entramos bajo esos términos. Que Él es el Rey soberano y nosotros somos sus siervos. Así que es Dios quien soberanamente instituye este pacto y nosotros estamos vinculados a Él. Es Dios el que establece
la naturaleza de ese pacto. Es Dios el que establece de qué se trata ese pacto. No somos nosotros los que le venimos a dar órdenes a Dios y a decirle, mira Dios, quiero pactar con vos para hacer esto. Él es el rey y nosotros somos los vasallos. Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Y aunque nos guste o no un pacto, nosotros tenemos un acuerdo ya en Génesis para las estipulaciones de Dios. Ya Dios dijo qué era lo que iba a pasar, por cuanto el hombre transgredió el pacto original. Entonces ahora el nuevo pacto es este y las condiciones son estas. Y aunque nosotros no hayamos tenido nada que ver, somos culpables por generación ordinaria. El pecado de Adán se trasladó a nosotros porque Adán fue el representante de la humanidad y ahora Dios ya ha estipulado, ya ha establecido con Adán cuáles son las condiciones del nuevo pacto. Y aunque nosotros no hayamos participado, pero heredamos ese pecado y también nosotros heredamos esas estipulaciones. Nos guste o no, Dios, el Rey soberano, estableció las estipulaciones en ese pacto y nosotros tenemos que cumplir. Porque Él es el Rey soberano y nosotros somos sus siervos. Él es el creador y nosotros somos su criatura. Sin embargo, en el marco de este pacto, Dios viene y hace una promesa. Dios hace la promesa de una simiente que nos redimiría de pecado. Posteriormente, en el relato de Génesis, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11, nosotros vemos que la humanidad se dedicó a darle la espalda a Dios y alejarse cada vez más. El pecado de los hombres continuaba incrementando. Pero a pesar de que el pecado de los hombres continuaba incrementando, ningún pecado ni una obra de maldad pudo impedir que Dios llevara a cabo su plan y su pacto. Nada de lo que el hombre hizo, ha hecho o hará puede impedir que Dios cumpla el juramento que Él ha dado a nosotros en su pacto de enviar la simiente. Y lo podemos ver en que en un momento de mayor oscuridad en la humanidad, en ese momento Él dio cumplimiento al juramento que enviaría una simiente para aplastar la cabeza de la serpiente y para traer para nosotros redención. Nuestra maldad, nuestros actos, nuestras obras no son condicionantes en el pacto del Señor. Él mismo se encargará de darle cumplimiento a lo que Él ha establecido. Nosotros no invalidamos un pacto. Por más que sean nuestras rebeliones, no podemos invalidar un pacto. Dios es el único que tiene esa potestad para decir, este pacto ahora está nulo y este es el nuevo pacto que yo voy a establecer con ellos. Porque Él es el soberano. Dios tiene el poder divino no solo para invalidar un pacto, sino también para ver que ese pacto se cumpla tal y como Él lo ha establecido. Cuando en su pacto Él le dice a su pueblo, haz esto y vivirás. Escoge la vida para que vivas y no la muerte para que mueras. Hermanos, aunque nosotros tengamos ese poder para escoger, nosotros no podemos escoger la vida. Somos incapaces de escoger el bien para vivir. Entonces lo que Dios hace es que Él envía a su Hijo para que su Hijo sí pueda escoger la vida sobre la muerte. Le envía a Cristo a cumplir todas las obligaciones de este pacto de gracia. Y de esa manera eso tiene que hacernos a nosotros adorar aún más a Dios. Porque Jesús hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Así que un pacto, mis hermanos, tiene ciertas características que nos ayudan a reconocerlo como tal en el contexto bíblico. ¿Cuáles son las características de los pactos? En primer lugar, hay una iniciativa de Dios. Hay un juramento de parte de Dios. Y en esto tenemos que estar claros que Dios es siempre el que toma la iniciativa. No somos nosotros los que vamos a salir. Hoy vamos a hacer un pacto con Dios en esta... No, es Dios el que viene y se acerca a sus criaturas como Rey soberano y hace un juramento. Dios toma la iniciativa para hacer algo con su pueblo, ya sea redimirlo, liberarlo, salvarlo, cualquier cosa. Dios es siempre el que toma la iniciativa.
Y esto evidencia el carácter misericordioso y soberano de Dios y confirma que la relación actual entre Dios y su pueblo no es de paridad, no es de igual a igual, sino que es de un soberano con su creación. Dios sigue siendo Dios. Y esta parte se denomina el alcance del pacto. La siguiente característica es lo que el profesor Chuck Barrett llama el sacrificio. Y se refiere a la responsabilidad que tiene cada una de las partes involucradas que están contrayendo un pacto. En el margen de este sacrificio del que habla el profesor Barrett, el escritor Christopher Wright, escritor del libro Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento, nos dice que se da de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos la responsabilidad de Dios. En el marco de esta responsabilidad de Dios, vemos la promesa que Dios le hace a su pueblo. La manera de Dios para legitimar un pacto, al no haber un poder en la tierra que pueda contener la santidad y la omnipotencia de Dios, Dios se involucra a través de una promesa en la que Él mismo se ata a la veracidad y a la autoridad de su propia palabra. Dios hace un juramento por Él mismo, porque no hay otro poder en la tierra. No puede ir al colegio de abogados a sacar un papel que legitimice el pacto. Entonces, ¿cuál es la máxima autoridad sobre la cual Dios puede establecer un pacto? Sobre Él mismo. Él legitima su palabra sobre Él mismo y hace un juramento: juro por mí mismo que esto haré. Esa es la responsabilidad de Dios, esa es la manera en cómo Dios se involucra en el asunto. Y esto constituye la sustancia misma del pacto. Un pacto no solamente es una palabra y una relación contractual, es la gloria de Dios la que está en juego en medio de un pacto. Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta lo trivial con que muchas iglesias y muchas personas tratan el hecho de hacer un pacto con Dios. Un pacto es algo impresionante. Es algo que trasciende a nuestro conocimiento y a nuestra naturaleza. Y con qué frivolidad se atreven a decir que hacen un pacto con Dios. El segundo elemento de este sacrificio es la responsabilidad del hombre. ¿Cuál es la respuesta que tiene el hombre ante esta relación pactual con Dios? Dios exige una respuesta del hombre sin que este pacto esté basado o motivado por tal respuesta. Si dijéramos que nuestras obras afectan en alguna manera el pacto que Dios hizo con nosotros, estaríamos diciendo que Dios no es soberano, pero que nosotros sí, que compartimos esa soberanía con Dios. Y eso no es así. Aquí Dios delimita las estipulaciones para que las personas puedan cosechar los beneficios del pacto que estamos mencionando. Cuando hablamos, por ejemplo, del nuevo pacto o del pacto de gracia, la responsabilidad de Dios, con lo que Dios se compromete, es en proveer aquella simiente que daría cumplimiento a la promesa. Y la responsabilidad del hombre es simplemente creer y todo lo que esto implica, todo lo que se deriva de ese acto de creer. Eso es lo que Dios estipuló en el pacto cuando entró en un pacto con el hombre. Y finalmente, el último elemento característico de un pacto, y este elemento le va a parecer poco peculiar, pero a través del relato bíblico podemos observar que este elemento está presente cuando se guarda un pacto, y este es que siempre está acompañado por una comida. Siempre está acompañado por una comida. El escritor Christopher Wright dice nuevamente que hay algo muy especial en compartir una comida. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento
vemos que los que tienen compañerismo se sientan y comen juntos. Cuando usted invita a alguien a comer a su casa, es porque tiene una comunión íntima con esa persona. Cuando usted se sienta a la mesa a compartir sus alimentos con alguien, es porque hay una relación bien profunda entre usted y esa persona. En el relato del Antiguo Testamento vemos que cuando los reyes se sentaban a la mesa con alguien, era porque había un pacto entre ellos, era porque había una alianza entre ellos y había algo que los vinculaba de una manera íntima, de una manera profunda, y demostraban esa comunión, demostraban ese acuerdo a través de una comida, a través de sentarse y compartir juntos los alimentos. Y estas personas comparten no solamente una comida física, sino también una comida espiritual. Vemos en el huerto que el alimento que representaba la comunión con Dios eran todos los árboles que habían en el huerto. Y Dios descendía y tenía comunión con Adán. En contraste, el alimento que representaba la discordia con Dios era aquel árbol del conocimiento del bien y el mal. En Abraham, por ejemplo, dice que le salió al encuentro Melquisedec y le dio pan y vino y lo bendijo. Nuevamente, cada vez que hay una alianza, existe este elemento de compartir una comida, de compartir un alimento. Con Moisés, previo a la salida de Egipto, comieron panes sin levadura y hierbas amargas. Ahora, como participantes del nuevo pacto, el alimento espiritual de su iglesia es la cena del Señor. Cada pacto tiene su distintivo en el marco de estos alimentos. Entonces, mis amados, con esta definición de lo que es un pacto y todas las características que vimos nosotros aquí, entonces ahora sí podemos estudiar más ampliamente los elementos que constituyen el nuevo pacto. El estudio del nuevo pacto y los componentes de este es algo que debería interesarnos a todos los que estamos en él, a todos los que ya estamos unidos a Cristo por medio de este nuevo pacto. Porque no hacerlo es como venir y firmar un contrato a ciegas. Es como estar participando en una relación, sin saber qué aportamos nosotros o qué esperamos en retorno. Y muchas veces conocemos el contrato, conocemos sus beneficios, pero no sabemos cuáles son sus implicaciones. Porque a todos nos gusta lo bonito del nuevo pacto. Y cantamos canciones y contamos a todos las bellezas del nuevo pacto. El sacrificio sustituto, ¿a quién no le gusta hablar del sacrificio sustituto? Cristo tomó mi lugar, pagó por mí, murió por mí y ahora yo no tengo que morir por mis pecados, porque Cristo ya murió por mí. Eso es algo bonito. La gracia que recibimos de parte de Dios a través del nuevo pacto, el perdón, la reconciliación con Dios, la justificación, la santificación, la glorificación, los dones que nos imparte el Espíritu Santo por estar en el nuevo pacto, los frutos del Espíritu que empiezan a dar en nuestra vida y todas esas bendiciones. Todo eso es algo maravilloso, pero delimitamos el nuevo pacto únicamente a eso, únicamente a sus bendiciones. Si usted estuvo en clase, si estuvo poniendo atención a lo que hemos venido hablando, usted se recordará que la promesa solo es una parte del pacto, solo es una característica que involucra el pacto. También están las responsabilidades que Dios exige de nosotros. Y esa es la parte que quizás nunca hemos estudiado, o la parte que pasamos por alto. Todos hablamos de lo bonito y de las bendiciones del nuevo pacto, pero nadie habla de las responsabilidades que el creyente tiene en el marco de ese nuevo pacto, la respuesta que Dios exige acerca del hombre. Así que mi objetivo esta mañana, hermanos, llevarlo a través de estos elementos de ese nuevo pacto, para que nosotros, facultados por el Espíritu Santo, podamos, a través de las Sagradas Escrituras, cumplir con esas responsabilidades que Dios requiere de nosotros como creyentes. Y para ello quiero recordarles solamente lo que hemos estudiado hasta ahorita acerca del nuevo pacto, lo que sabemos hasta ahorita acerca del nuevo pacto.
En primer lugar es que Dios no lo reveló inmediatamente, sino que Dios viene haciendo una revelación progresiva a través de todas las edades y a través de todos sus siervos escogidos, preservando la línea de sucesión hasta llegar a Cristo. ¿Se acuerda? Adán, Abraham, en Abraham son benditas todas las naciones. De Abraham saca a Moisés para establecer a Israel como su pueblo, como un prototipo de lo que sería la iglesia. Y de Israel saca a David, de cuya casa vendría el Mesías, al prometerle a David que de su trono nunca se apartaría la promesa de redención para gobernar a Israel. Entonces, Dios no revela el pacto inmediatamente, sino que hace una revelación progresiva. Abraham, Moisés, Israel, David, hasta llegar al Mesías. Sin embargo, a pesar de que Dios no revela completamente quién va a ser el heredero de esa promesa, en quién se va a cumplir aquella promesa de la simiente, los lineamientos de lo que involucraba el nuevo pacto sí fueron revelados por Dios en el Antiguo Testamento. Estaban establecidos aún antes de revelar la identidad de Cristo, de revelar el cumplimiento de aquella promesa redentora. Y esto lo encontramos nosotros en el profeta Jeremías. Jeremías introduce para nosotros por primera vez en qué consistiría este nuevo pacto. Nosotros leemos eso en Jeremías 31, desde el 29 hasta el 38, creo que ahí termina. Vamos a leer Jeremías 31, versos del 31 al 36, para que usted mire qué es el nuevo pacto y en qué consistía este nuevo pacto. Dice Jeremías 31, versos del 31 al 36. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Este es el nuevo pacto. Antes de que viniera Cristo, el Señor delimitó y estipuló en qué consistiría este nuevo pacto, y ese nuevo pacto ya estaba ahí en la Escritura para su pueblo. Entonces vemos en estas palabras de Dios dadas al profeta Jeremías las características del nuevo pacto. Vemos que hay un juramento, los elementos que venimos estudiando. Vemos que hay un juramento, vemos que hay un sacrificio, y en este sacrificio vemos cuál es la responsabilidad de Dios, cuál es la responsabilidad del hombre. Y los versos 29 y 30 hacen una vaga referencia acerca del alimento. Este día no vamos a tocar ese tema, vamos a dejarlo para otro momento. Pero sí quiero enfocarme en lo que es el juramento, la responsabilidad de Dios y la responsabilidad del hombre, la respuesta del hombre. Así que miremos en lo que nos resta del tiempo, hermanos, cada uno de estos elementos que vienen a conformar el nuevo pacto. En primer lugar, el juramento. Los versos del 31 al 33 evidencian para nosotros cuál es el juramento que Dios hace al momento de entrar en esta relación pactual con el hombre. Dicen los versos del 31 al 33: aquí vienen días, dice Jehová, a
Acuérdese, es un juramento. El Señor está diciendo y está jurando, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Estos versos nos muestran a nosotros lo que hemos venido estudiando, que Dios es el que toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa en este nuevo pacto. Y una de las cosas impresionantes que nos habla Jeremías acerca de este nuevo pacto es que dice que es un mejor pacto, mejor que el antiguo. Que la razón por la que el antiguo habría de quedar sin vigencia es por la misma razón por la cual Adán falló en cumplirlo. Por la desobediencia reiterada del hombre, comprobada una y otra vez en su incapacidad de cumplirlo, y por lo tanto dejan en evidencia la necesidad de un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto hay un nuevo representante de la humanidad que es capaz de cumplirlo en su totalidad. Este representante es Cristo Jesús, Dios hecho hombre, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, el hijo de Abraham, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, y el hijo de David, que se sentaría por siempre y para siempre en su trono. Este pacto es mejor que el antiguo porque nos garantiza que será cumplido mediante un representante perfecto, a diferencia del representante falible que tuvimos anteriormente. Dios mismo hecho hombre. Y los beneficios derivados del cumplimiento de este pacto van a venir a probar ser mucho mejores que los beneficios que teníamos en el antiguo pacto. Y el libro de Hebreos nos manifiesta esta verdad. Hebreos 8:6 dice esto. Miren lo que dice Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Otra de las razones por las que este pacto es mejor que el antiguo es porque la sangre de Cristo logró más beneficios que toda la sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento. Mis amados, la sangre de los animales en los rituales sacrificiales de Israel cubría los pecados del pueblo únicamente por un año. Cada año tenían que volver a cubrir esos pecados con la sangre de machos cabríos y de becerros. Y aún así, con toda la sangre derramada en esos sacrificios, solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar de la presencia de Dios, ante el trono de misericordia. Solamente el sacerdote, una vez al año, podía entrar en el lugar santísimo, el lugar donde moraba Dios. Mientras que la sangre de Cristo no cubrió nuestros pecados. La sangre de Cristo borró nuestros pecados de una vez y para siempre. Los pecados pasados, presentes y futuros de todo su pueblo. Y nos dio de una vez y para siempre la libre entrada, el libre acceso al trono de la gracia. Definitivamente este es un mejor pacto. Tenemos un mejor representante y mejores beneficios que el Señor nos entregó. Sin embargo, los beneficios de este nuevo pacto trascienden más allá de nuestra restauración y a la transformación completa del pecador. Sus bendiciones son numerosas e incluyen todo lo que se deriva de nuestra unión con el Señor Jesucristo. Dios declara en este juramento que con este pacto Él va a conceder perdón, va a conceder justicia eterna, va a justificar a su pueblo y lo va a salvar de todos sus pecados. Los beneficios de este pacto trascienden por mucho
a lo que el pacto antiguo nos ofrecía. Así que este es el juramento que hace Dios al establecer su pacto y es ratificado por Cristo en la noche en que fue entregado. Mateo 26, 28 nos dice, está hablando Jesús a sus discípulos en la última cena. Usted recordará esa cena y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Jesús se está refiriendo a eso. Jesús está diciendo, yo soy el mejor representante de este pacto que habría de venir. Yo soy el cumplimiento de la promesa. Yo soy la simiente que fue prometida a Eva. Yo soy la simiente de Abraham en quien serían benditas todas las naciones. Yo soy el hijo de David que se sentará por siempre en el trono de su pueblo. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí con esas palabras. Y mi sangre traerá para vosotros mayores beneficios que la sangre de todos los machos cabríos en el antiguo pacto. Así que Jesús se sienta ahí con sus discípulos a revelar de una vez y para siempre, en vivo y a todo color, la inauguración del nuevo pacto. Esas palabras de Jesús marcan la inauguración del nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Ese es el momento de la inauguración del nuevo pacto. Lo que Cristo está anunciando ahí es esa nueva era, es el comienzo de este nuevo pacto. El segundo elemento del nuevo pacto es el sacrificio. Dice la segunda parte del verso 33. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y aunque aquí lo que leemos es un beneficio, está implícito, hermanos, que la manera en la que venimos a ser pueblo de Dios, posesión suya, para que Él venga y ponga su ley en nosotros, es a través del sacrificio de Cristo. Es a través de su encarnación, de su muerte y de su resurrección. Mira lo que dice 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La manera en cómo nosotros fuimos comprados, la manera en cómo Dios pagó un precio por nosotros, fue a través del sacrificio de Cristo. Este precio es el precio que tuvo que pagar Cristo desde el momento en que deja su trono de la eternidad allá en el cielo para venir aquí a la tierra. Y eso no es poca cosa. Dejar su trono en la eternidad para venir aquí a la tierra, a morir en una cruz y a resucitar de la muerte. Vemos la grandeza de este sacrificio descrita en Filipenses. Filipenses 2 del 6 al 11 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo fue el sacrificio de Dios que garantizaría hasta las últimas consecuencias el cumplimiento del nuevo pacto. Otra característica de este pacto es la promesa que hace Dios. Encontramos aquí desde el 33b hasta el 35. Cuando dice que Él pondría su ley en nuestra mente y la escribiría en nuestro corazón, y Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo. Luego el verso 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que del sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche,
que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Consiguiente, hermanos, las promesas que se derivan de este pacto son las siguientes. En primer lugar, que Él pondría su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esto evidencia la vigencia que tiene actualmente la ley. Y hay muchas personas que se atreven a decir que la ley ya no está vigente para nuestros días, que lo que prevalece es la gracia. Cuando vemos que hay un estricto apego de Dios hacia su ley por manifestarla en nuestros corazones. Hay gente que piensa y que enseña que la ley es obsoleta para nuestros días. Y aquí en ese verso vemos que claramente existe un compromiso de Dios con su ley para santificarla en nuestros corazones. La ley es tan importante ahora como lo fue en el tiempo de Jeremías, cuando se está dando esta profecía. Y como lo fue también en tiempos del Señor Jesús. Jesús dijo, yo no vengo a abolir la ley, vengo a cumplirla. Y Jesús cumplió la ley. Y le dio el ejemplo a sus discípulos de cumplir la ley también. Dios está comprometido con que la ley esté en nuestros corazones. No de adorno, sino para asegurarse de que nosotros cumplimos con ella. El segundo beneficio de este pacto, dice Jeremías, es que Él será nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo. Y esto Él lo prometió. Esto no es para todo el mundo. Esto no es para los tantos billones de personas que existen en el planeta. Esto es únicamente para su pueblo. Él le prometió a los que creen en Él, a los que creen en su promesa, que ellos serían su pueblo. No toda la gente que anda ahí sin ningún tipo de temor y sin ningún tipo de reconocimiento de Dios. Esto es únicamente para aquellos que creen, los que ponen su confianza en esta promesa. Estos son el pueblo de Dios y a ellos les promete Dios que será el Dios de ellos. Esto incluye judíos y gentiles. Dios no es el pueblo de los judíos solamente. Israel no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios son los herederos de la promesa. Son todos aquellos que han puesto su confianza y han creído en la promesa de Dios. Y ahora, hay que definir muy bien estas cosas, porque no estamos diciendo que ahora la iglesia es Israel, porque eso sería reemplazar un pueblo por otro. No creemos, ni predicamos, ni enseñamos la teología del reemplazo. Eso es que Israel reemplazó, que la iglesia reemplazó a Israel, porque Israel no guardó su pacto con Dios. Eso enseñan muchas iglesias. Nosotros no enseñamos eso acá. No creemos en la teología del reemplazo. La iglesia no es el reemplazo de Israel porque Israel pecó contra Dios o porque Israel no guardó su promesa. Eso sería un error. Nosotros creemos y enseñamos que Dios siempre escogió para Él un pueblo. Y ese pueblo continúa siendo su pueblo al guardar su pacto, a ser parte de ese pacto. Israel y la iglesia son un mismo pueblo. Israel era la sombra de lo que sería la iglesia. Y la iglesia ahora es la revelación hacia lo que apuntaba Israel. Y aunque muchos de Israel apostataron contra Dios, Dios guardó para sí un remanente fiel, que es su pueblo escogido, la iglesia, el verdadero Israel espiritual de Dios. Porque así Él lo prometió. Él prometió que Él tendría un pueblo para siempre, que Él tendría un remanente fiel siempre. Ese pueblo es la iglesia. Los beneficios que nosotros recibimos de este pacto es que nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Otro beneficio es que Él va a dar a conocer su nombre a todos los hombres. Y esta es la esperanza última que nosotros tenemos para cuando todas las cosas sean hechas perfectas. Isaías 11:9 dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena
del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. No es que alguien va a tener una noción vaga acerca del nombre de Dios, sino que el conocimiento de su gloria va a impregnar toda la tierra de la misma manera en como las aguas cubren el mar. Todo el mundo va a estar sumergido en el conocimiento de quién es Dios. Y esto es un gran aliciente para nosotros en estos tiempos tumultuosos. Porque no importa cuánto el mundo y los gobernantes malvados se afanen por perseguir y por matar a la iglesia, no la van a poder desaparecer nunca. Y su mal no perseverará por siempre. Porque al final Dios prometió que el conocimiento de Él avanzaría por toda la tierra. Dios lo prometió. Entonces esa es la mayor esperanza que nosotros tenemos. Que sigan persiguiendo, que sigan obrando mal. El nombre del Señor va a ser conocido por toda la tierra, de la misma manera que las aguas cubren la mar. El último beneficio que vemos acá es que Dios va a perdonar para siempre nuestra maldad. Hebreos es claro en esto cuando dice, en capítulo 9, versos del 13 al 15, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquellos que Él ha llamado para sí, para reconocer este pacto y para ser parte de su pueblo. Mis amados, ya no hay nada más que nosotros necesitamos hacer. Si nosotros hemos puesto nuestra confianza para salvación en Cristo y en este pacto, ya no hay más que nosotros necesitemos hacer. Él ya lo hizo todo. Y el cumplimiento del nuevo pacto no depende de nuestras acciones. Sin embargo, como receptores, como beneficiarios de este pacto, Dios requiere una respuesta de nosotros. Recordando, por supuesto, que esta respuesta no es condicionante para el pacto, pero sí tiene consecuencias. Sí tiene consecuencias. De manera que al no condicionar el pacto, pero tener consecuencias, esta respuesta con que nosotros reaccionamos al pacto es una señal, es un diferenciador de quienes son parte del pacto y quienes no lo son. ¿Cuál es esa señal? La respuesta que da el hombre al pacto del Señor. La vemos en el verso 36. Quiero terminar con esto. Dice el verso 36, perdón. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Mire qué fuerte. Esta es la responsabilidad que Dios requiere de todos los creyentes. Es decir, de todos aquellos que han venido a estar bajo este nuevo y mejor pacto. Que guarden su ley y que no falten a ninguno de sus estatutos. Pero mis hermanos, ¿cómo la vamos a guardar si ni la conocemos? ¿Cómo vamos a guardar la ley si ni la conocemos? ¿Cómo vamos a evitar fallar a un mandamiento si no sabemos cuáles son y qué implican? Su santa ley son los 10 mandamientos. Fueron dados a Moisés en el Sinaí, fueron escritos por el puño y letra de Dios, nos dice Éxodo 20. El hecho de que estén grabados en nuestros corazones no significa que ya lo sepamos todos automáticamente y
que debemos descartar lo que está escrito. Están escritos en nuestros corazones, para que si faltamos a una sola de estas amonestaciones, seamos conscientes de que hay algo que está mal en nosotros. Y por lo tanto, que seamos exhortados a volvernos de nuestra maldad y cumplir así con la ley del Señor. Hay muchas personas que viven con un sentimiento de culpa y de persecución toda su vida y no saben por qué. Y es porque no conocen la ley de Dios y no se dan por enterados que están faltando a los mandamientos de Dios. Es la misma transgresión contra la ley la que lleva a una persona a sentirse acusado, a sentirse perseguido, a sentirse culpable y a sentirse indigno. Pero no entienden la razón porque no conocen la ley. Si conocieran la ley se darían cuenta que están tomando el nombre de Dios en vano al vivir una vida sin Él. Se darían cuenta que están blasfemando su nombre al hacer todas las cosas que van en contra de su creación y en contra de su naturaleza. ¿Cuál es la culpa? ¿Cuál es la persecución? ¿Cuál es el sentimiento de persecución? Que no estamos cumpliendo con la ley del Señor. Porque la ley está escrita en nuestros corazones y al no cumplirla, nuestros corazones nos exhortan a volver hacia Dios. Una vez más debo afirmarles, mis hermanos, que tampoco el cumplimiento de la ley es la base de nuestra salvación. Nadie es salvo por cumplir la ley. No somos salvos por guardar la ley. Pero si somos salvos, si en verdad hemos sido salvos y hemos venido al conocimiento de la salvación, vamos a ser guiados hacia toda verdad y a toda justicia por el Espíritu Santo, tal como lo advirtió el Señor a sus discípulos en Juan 16:13. La manera en que vamos a ser guiados hacia toda verdad y hacia toda justicia es por medio del testimonio de la ley. ¿De qué otra manera? ¿De qué otra manera vamos a ser convencidos de que estamos en pecado si no es por su ley? No hay ninguna otra manera. Y no solamente estoy hablando, hermanos, de inmoralidad sexual, porque cuando la gente habla de pecado, inmediatamente lo relaciona con inmoralidad sexual. Estoy hablando de cosas que a veces desestimamos y pasamos por alto. Cosas como mentira, codicia, la falta de honra a nuestros padres, usar el nombre de Dios en vano con nuestras palabras y nuestro comportamiento, guardar el día del Señor. Y sin embargo, no vemos estas cosas con la misma gravedad con la que vemos los pecados de inmoralidad. La responsabilidad de todo creyente que está bajo el nuevo pacto, es decir, que ha venido al conocimiento de la salvación por la obra perfecta de Cristo y ha puesto su confianza en Él, en lugar de sus obras, la responsabilidad de todos creyentes que están bajo este nuevo pacto es guardar la ley y procurar no faltar a ninguno de sus mandamientos. Pero ¿cómo vamos a guardarla? Si no la sabemos y ni siquiera está en nuestro radar, leerla, estudiarla, memorizarla, ni enseñarla a nuestros hijos. Tenemos una gran responsabilidad delante de nosotros. Y aunque esto no es una condicionante para el cumplimiento del pacto de Dios, pues al final no depende de nosotros, sino que de Dios. La señal de que somos efectivamente el pueblo de Dios es que guardamos su ley. Si usted es pueblo de Dios, usted va a guardar la ley del Señor. Si usted efectivamente está bajo el nuevo pacto, la señal de ese nuevo pacto es que usted conduce su vida por la ley del Señor. Usted procura guardar esa ley, procura cumplirla, porque está escrita en su corazón. Así como la señal de
una persona que está casada, es la fidelidad hacia su cónyuge, la señal de los que son parte del nuevo pacto, que guardan la fidelidad hacia la ley de Dios. La ley es nuestro compromiso con Dios como el pueblo de su pacto. Oremos al Señor. Póngase de pie. Vamos a terminar hasta aquí nuestra transmisión.